Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta jornada de las jornadas que corresponde la ponencia a nuestro querido amigo John Beckman. Todos los años le presento yo, que para eso es mi amigo, es la única que me reservo. Y cada año me resulta más complicado porque cada año me impide decir más cosas de él. Dice, si me conoce todo el mundo en Almería, abrevia, no digas casi nada, porque hay que decir alguna cosita. Así que voy a decir algo, pero poco, John, no te preocupes. Simplemente recordaros que las conferencias quedan grabadas todas y colgadas en nuestro canal oficial de YouTube, Jornadas Astronómicas de Almería. Las ponemos en la madrugada. Hoy, por ejemplo, de madrugada pondremos la de John. Y están todas las jornadas que ha habido hasta ahora. Bueno, eso está bien para el que quiera repasar o se haya perdido algunas ponencias del pasado y quiera oírlas. Aparte de dar las gracias, como siempre, a todas las personas que hacen posible que estas jornadas se desarrollen, yo siempre las gracias más efusivas siempre os las doy a vosotros que venís aquí a las jornadas y sois la razón de ser de que esto se haga. Y ya sin más voy a presentar a John. John es británico, aunque está nacionalizado español. Realmente se llama Juan Esteban Beckman. En su DNI pone Juan Esteban. John Etienne, Juan Esteban, porque entonces no podían ponerlo. Cuando se nacionalizó español no dejaban poner nombres extranjeros en el DNI. Y así es como figura, en los bancos, en el DNI y en todos los lados. Bueno, tiene una larga trayectoria personal, trabajó en la ESA, en la NASA, vino a España y sacó su oposición de profesor de investigación del CSIC por méritos hace ya bastantes años, no sé cuántos, pero bastantes años, tantos casi como los que nos conocemos tú y yo, John. Joder, sí. Somos ya muy mayores, porque han pasado muchos años, no sé, es que realmente no sé cuántos, pero quizá... ¿cuántos años hace que viniste a España, John? Llegué a España en 1984. En el 84 ya. Y yo te conocí a ti pues en el 86, 87, algo así. O sea que ya somos amigos desde hace muchos años. Ha supervisado 35 tesis doctorales aquí Él era profesor de investigación y siempre ha estado en el IAC, de coordinador de investigación. Como dijo ayer Pepe Vilchez, que además no fue una exageración, la llegada de John al Instituto Astrofísico de Canarias supuso un revulsivo muy importante y cambiaron muchas cosas en la astrofísica, pero no del IAC, sino en la astrofísica española realmente. Es decir, John es un tipo que ha aportado a la astrofísica, que en aquel momento era prácticamente irrelevante en este país, ha aportado, bueno, que hoy en día pitemos en el mundo en definitiva, ¿no? Y se debe en gran medida a John y a su trabajo en el IAC como coordinador de investigación durante muchos años. Ha supervisado y dirigido 35 tesis doctorales, 30 de ellas aquí en España, y tiene 2 doctorados académicos, los habituales en Inglaterra, pero ha recibido 3 doctorados honoris causa. Por la Universidad de Cochabamba, en Bolivia, en La Laguna, en Tenerife, y también por la UAL, por la Universidad de Almería. Es decir, que él está muy orgulloso, lleva el pin de la Universidad de Almería con mucho orgullo, porque le hizo una ilusión tremenda, porque él de verdad que ama mucho esta tierra y todos los años, cuando ya queda poco para que sean las jornadas, la comunicación entre nosotros dos es muy intensa, no solo por los detalles de las jornadas, sino porque le noto con ganas de venir, siempre, todos los años, sin duda. Bueno, hoy he sido muy bueno y no he leído el papel prácticamente y no he dicho muchas cosas sobre ti, porque realmente es verdad que casi la mayoría de los que estáis aquí sois habituales y conocéis a John desde hace ya muchos años, porque las jornadas empezaron en 2025, es decir, hace un montón de tiempo, cuando los Juegos Olímpicos del Mediterráneo. Son 14 ediciones porque perdimos unas cuantas por 2 crisis.
Por un lado, la crisis económica del 2008, que a España llegó en el 2009, que interrumpimos como, no sé, 6 años o algo así las jornadas, y luego por la COVID, la pandemia, que también nos hizo perder un par de años. Pero las iniciamos en el 2025. 2005. No lo oigo. 2020, no, 2005. Estoy un poco vaga, así que voy a dejarlo y le voy a dejar a John, que es a quien habéis venido a ver y aplaudir. Muchas gracias. Hola, sí. Yeah. Bueno, no sé si agradecerte, Pedro, porque Pedro obviamente es muy buen amigo mío y los amigos son muy buenos amigos y ha hecho, yo creo que todo ahora salvo coronar mi rey, realmente. Los amigos exageran por la bondad de sus intenciones y gracias. Pues mi intención este año era hablar del espacio interestelar. Creo que hay que bajar más las luces, sí. Pero Pedro, con el gran sentido de lo práctico, me recordó que estamos entrando en el trienio de eclipses en España, que es un periodo notable. Los eclipses ocurren en un sitio específico en Tierra con rareza. Y tener 3 eclipses en 3 años no ha ocurrido en más de 2 siglos en España. Con lo cual, él pensaba que sería apropiado hablar de los eclipses. Aquí voy. Entonces, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra. Pero la órbita de la Luna no cae exactamente en el plano de la órbita de la Tierra, con lo cual no hay un eclipse cada mes. Si estuvieran coplanares, habría un eclipse cada vez que sería bien, pero perdería su emoción. Pero sí hay un punto clave que todo el mundo sabe, pero hay que enfatizarlo, que la Luna se encuentra justo a la distancia correcta para exactamente cubrir el disco. Y eso da una particularidad interesante a los eclipses. Y vamos a ver más de esto. Bueno, antes hablaré de un eclipse lunar. Un eclipse lunar es lo que ocurre cuando, al contrario, la Tierra se interpone directamente en línea entre el Sol y la Luna. Y dado que la Tierra es bastante más grande que la Luna, su sombra también es más grande, eso implica que los eclipses lunares ocurren mucho más a menudo que los solares. Y entonces son atractivos, hacen buenas fotos, son buenos para observar. Si tienes un telescopio, quieres hacer fotos, bien, y hay cosas que se aprenden, pero son más frecuentes. Esta secuencia de las fotos de la Luna durante un eclipse, y se nota que la Luna nunca llega a un tono muy negro, porque la Tierra tiene la atmósfera alrededor y la luz de la atmósfera se tuerce
y un poco llega a la luna incluso durante el eclipse. Con esto el eclipse sale, la luna sale roja. Eso da lugar a ciertos divulgadores que llaman el eclipse de sangre, cosas de este tipo. También hay luna azul, hay cosas populares que son atractivas, que no tienen significado físico muy especial, pero están en la sabiduría popular. Aquí doy una figura donde se puede ver un poco mejor cómo se forma el eclipse. Pero hay que tener en cuenta que para ver todo, las distancias no son correctas, no está en buena escala. ¿Verdad? Al principio, el Sol allí, la Luna entre el Sol y la Tierra, y la umbra, que es la parte totalmente donde el Sol está totalmente oscurecido, es pequeña, relativamente. Y después la parte donde sí hay algo de luz, que entonces el disco del Sol no está totalmente cubierto por el disco de la Luna, eso se llama la penumbra. Hay en la figura B hay tres elipses, no eclipses, tres elipses en la figura. Una representa el ecuador de la Tierra, proyectado un poco hacia afuera para que se vea. Otra, el azul, que se llama Cian, es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y la malva es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y dado que la Luna se mueve en una de estas, pero las tres cambian con respecto a una a la otra, eso es otra forma de describir que los eclipses no son tan frecuentes. Hay tres diferentes periodos que son unidades de un mes, tres diferentes, que se pueden usar astronómicamente. No son uno más importante que el otro, son tres variedades de tiempo que son alrededor de un mes. El mes sinódico es el tiempo para la Luna repetir su fase vista desde la Tierra. Y eso es 29 días y medio. Después hay el mes nódico, a veces llamado draconiano, porque por el mito de la Luna es un dragón que durante el eclipse traga al Sol. El mes nódico es el tiempo para la Luna cruzar de nuevo el plano de la eclíptica, o sea, el plano de la órbita de la Tierra. Y eso es un poco más corta, porque la órbita de la Luna está en rotación, no solamente está fuera del plano, sino gira, la órbita misma gira. Eso se llama precesión, y este mes son 27 días y 5 horas. Y después hay otra definición, el mes anomalístico, es el intervalo entre dos momentos del perigeo de la Luna, es decir, dos momentos cuando la Luna está en su punto más cerca de la Tierra. Cada uno representa un tipo de mes y tiene su uso en cálculo, y no es uno que es un mes y el otro no. Después hay un periodo para predecir los eclipses. Este periodo se llama el Saros. Y eso es exactamente 223 meses sinódicos. Porque en este caso la Luna, Sol y Tierra se alinean casi perfectamente de nuevo. Y es interesante que este periodo estaba conocido en las civilizaciones antiguas, los sumerios, asirios, egipcios también.
Un Saros también se puede calcular en nuestro tipo de meses y tiene un valor un poco diferente, pero obviamente es el mismo periodo de tiempo en días o horas. Después de un Saros habrá otro eclipse, pero no en exactamente el mismo sitio de la Tierra. El eclipse del 12 de agosto de este año está dentro del Saros, que es el número 126. Voy a explicar un poco cómo se ha adquirido este sistema de numeración. Todo es arbitrario, pero lo importante es que hay un acuerdo y todo el mundo sabe entonces cuál es cuál. Este Saros 126 es una serie de eclipses solares que empezaron en 1179 hasta 2459, con un total de 72 eclipses, que incluyó los importantes eclipses totales de 2008 y el próximo de 2026. Y eso va a ocurrir en el nodo descendiente de la Luna. Y durante los Saros, con separaciones, ¿qué pasa? Que la alineación de los tres cuerpos llega a casi perfecto, pero antes de llegar a perfecto, se acerca. Entonces, al principio de un Saros, no hay eclipse total del Sol. Después, 18 años y pico después, hay otro que está un poco más completo, y esto va durante varios siglos hasta que llegas a eclipses totales. Después hay una secuencia de un milenio aproximadamente de eclipses totales, y después se desajusta poco a poco y va de parcial y desaparece. El primer Saros que se ha definido empezó el 16 de noviembre de 1990 a.C. en el calendario juliano, que bueno, eso no me da tiempo para entrar en detalle, pero no es nuestro calendario. El ciclo que se conocía por los de Babilonia, pero el nombre Saros, como tal nombre, se usa por primera vez en 1691 por el famoso Halley. El famoso Edmund Halley era el segundo astrónomo real británico. Él no solamente predijo la época de la vuelta del cometa, basado en los elementos orbitales, sino predijo una serie de eclipses durante más de un siglo después de su vida. Este es el cometa Halley que yo vi en el año 86 en Izaña, Tenerife. Y me temo que no voy a vivir a ver la siguiente aparición, pero hay gente aquí que sí. El camino de totalidad del eclipse solar de este año está aquí en este mapa global, que entra vía Galicia a las 7:30 de la tarde y saldrá vía Castellón y las Islas Baleares sobre las 20:30. La duración total de este eclipse, la totalidad del eclipse, será de unos 2 minutos. El eclipse del año que viene, 2027, será mucho más largo. Esto depende de la parte del globo del día. Si el eclipse ocurre cerca del amanecer o atardecer, el ángulo de todo es peor para la duración. Si ocurre cerca de mediodía, el eclipse dura más. Y el eclipse de 2027
va a durar en total casi 7 minutos. Pero desde Andalucía, la máxima totalidad se puede ver desde Málaga, que sería casi 3 minutos, y desde la famosa Chiclana de la Frontera será 2 minutos y medio, y por la hospitalidad de Pedro espero estar presente. Bueno, el experto moderno al calcular todos los parámetros de los eclipses ha sido Fred Espenlack. Él trabajó en la NASA y produjo los libros y manuales más completos de la historia sobre eclipses, sus tiempos preciosos, las trayectorias de las sombras, etc. Tiene un canon de eclipses solares y un canon de eclipses lunares. Todos los mapas de la ruta se han calculado con gran precisión por Espenlack. Pero muy famoso anteriormente era Theodor Ritter von Oppolzer. Era el Fred Espenlack del siglo XIX, él, nacido en Praga, llegó a director del Observatorio Astronómico de Viena y calculó los caminos de los eclipses entre 1207 a.C. hasta 2162 después de Cristo, 8.000 eclipses solares y 5.000 lunares y sin ordenadores. Eso muestra el tipo esforzado que era von Oppolzer. Y los 2 eclipses de este año y del año que viene están en su mapa, en una página de su mapa, añadir una línea para mostrar cuáles son. Ahora voy a hablar de los eclipses solares más antiguos de la historia. Y el sitio donde hay evidencia de la vista de un eclipse, la evidencia más temprana, y sabemos que por este tipo de cálculos que sí podía haber ocurrido o ocurrió, era en Irlanda. Y hay un dibujo representando aspectos del eclipse en este sitio, Loch Cru, y esto es antes de cualquier otro. Es cierto que hay un eclipse en China con un dibujo del dragón a punto de engullir el sol de 2134 antes de Cristo. Y un eclipse solar observado en China en 709 a.C. es la primera descripción de un eclipse en palabras, y describe la corona como amarillo, que es interesante, y este documento existe, está en el Archivo Nacional de Japón. No sé la historia si puramente arqueológica o que tiene otros aspectos de por qué está ahí. En un tablet de barro encontrado en Ugarit, que ahora está en Siria, hay una descripción de un eclipse solar total, usando una combinación de datación por radiocarbono y utilizando SAROS. Han identificado la fecha como una de las 2 posibilidades, o en 1375 o de 1223. No con seguridad, pero probablemente el segundo. Y después hay muy famoso por el filósofo, matemático, astrónomo Tales de Mileto, griego obviamente, que predijo un eclipse. Este eclipse, su
trayecto y su mapa ya se puede calcular. Eso ocurrió durante una guerra contra un rey de Libia y Turquía ahora, el rey de Media, que es Irán. Y tal Istamilita hizo la predicción del eclipse para el día 28 de mayo de 585 a.C. Ocurrió durante una batalla entre ellos. Entonces, en consecuencia del eclipse, dejaron de luchar y declararon una tregua que a largo plazo dio lugar a un tratado de paz entre ellos. Ojalá que algunos libros modernos tuvieran un eclipse ahora en esta zona del mundo. Eclipses de importancia científica realmente empezaron en el siglo XIX, cuando varios aspectos de la ciencia moderna empezaron. En 1868, dos astrónomos, dos científicos, uno de Francia, que observó desde la India, y otro de Gran Bretaña, que observó en Sudáfrica, y utilizaron por primera vez espectroscopía y también fotografía, y hicieron fotos que se colorearon después. Y he puesto en estas fotos las líneas espectrales que pertenecen a los elementos, como ayer nos escribió Pepe Vilches, uno de hidrógeno, de helio, de hierro, más de hidrógeno, de calcio, etc. Encontraron en este caso una línea desconocida previamente en la parte de amarillo, cerca de las líneas famosas de sodio, y una línea que no se conocía antes. Y Lockyer le llamó la línea D3 y la atribuyó a un elemento nuevo para nosotros en el Sol, y al Sol, helios en griego, entonces le nombraron helio, helium en inglés, obviamente, y ese fue el primer elemento descubierto fuera de la Tierra. No es el único que se ha descubierto fuera de la Tierra, pero es el primero. En un eclipse en 1869, dos observadores observaron una línea verde a 530 nanómetros, que no correspondía a ningún elemento conocido y era muy difícil de entender lo que era. Y le llamaron entonces coronium, porque estaba en la corona. Y tardó casi un siglo antes de dos espectroscopistas, Grotrian, el alemán, e Edlen, el sueco, reconocieron que se debe al hierro, pero al hierro ionizado con 13 de sus electrones quitados de su sitio. Y para hacer eso necesita una temperatura muy alta. Y eso fue la primera demostración que la corona tiene un valor de temperatura de 1 millón de grados, más de 1 millón de grados. Era difícil de creer entonces. Y ahora tenemos alguna idea de cómo y por qué es así. Básicamente, la energía magnética escapando de la superficie visible de la fotosfera se canaliza y se depone en la corona, o por ondas magnetohidrodinámicas o por ondas de choque. Todavía no está totalmente conocido, y mis amigos físicos solares todavía están trabajando. Está desconocido es que los detalles
el equilibrio entre un proceso y otro, y las velocidades, etc., hace falta estudiar. Y en este caso, la importancia es poder predecir tormentas electromagnéticas llegando a la Tierra para romper las comunicaciones, o en el espacio tormentas de partículas subatómicas para que pueden dañar la salud de los astronautas. Y estas cosas son, bueno, de hecho, para pilotos comerciales que sirven durante muchos años, necesitan protección y chequeo regular para no acumular demasiada radiación que altera las células del cuerpo, y donde realmente puede provocar problemas muy importantes es en un viaje, por ejemplo, de Marte. Los hay que espero que Elon Musk acepta su propio desafío, pero bueno, ya veremos. Bueno, voy a mencionar 3 eclipses notables del Saros número 136. El primero es el eclipse que ocurrió en mayo de 1919, cuando una expedición liderada por el astrofísico británico Sir Arthur Eddington verificó la predicción de la deflexión de la luz de una estrella por la gravedad del Sol, hecha en la teoría de la relatividad de Einstein, y eso era el doble de la deflexión predicha por la ley de gravedad de Newton. Hablaré más de esto en un momento. Después, había un eclipse del 30 de junio de 1973, observado con 74 minutos de totalidad por los 6 astrónomos desde el prototipo Concorde 001 en vuelo a 2 veces la velocidad del sonido sobre África. Y hay un eclipse largo en el año 2009, el día 22 de julio, visible sobre todo desde China. Y estas son 3 citas del libro de texto sobre eclipses. Se llama, sorprendentemente, Eclipses del Sol, de Littmann, Espenak y Wilcox. 1969, 29 de mayo. Eclipse de Einstein, prueba de relatividad general. Arthur S. Eddington, en el Reino Unido, y co-trabajadores observando un eclipse solar del Príncipe, es una isla Príncipe, y Brasil, otra isla de Brasil, confirman la torcedura de la luz de estrellas por gravedad, como predicho por Einstein. 1922, 22 de septiembre, confirmación, reconfirmación, con gran precisión, 2 de Estados Unidos reconfirman la predicción de Einstein. Entonces, obviamente eso era muy importante porque resulta que no solamente un británico puede medirlo, sino también un estadounidense, obviamente. Mucha mejor confirmación. Pero curiosamente, 1919 era un periodo muy pronto después de la Primera Guerra Mundial, y las relaciones entre Gran Bretaña y Alemania eran pésimas. Y muchos científicos
en Gran Bretaña estaban dispuestos a no creer la teoría de relatividad general porque era un alemán que lo hizo. Pero Eddington, a su crédito, pensaba que era sumamente interesante, tuvo la suerte que lo podía entender, y él era el campeón de esta teoría y lideró el experimento que lo comprobó. Einstein dijo sobre esto, si mi teoría hubiera sido, antes, si mi teoría resulta correcto, soy alemán. Si es inconclusivo, soy suizo, porque ya había mudado a Suiza. Y si no es incorrecto, soy judío. Eso es lo que dijo Einstein irónicamente. Después de la tercera cita del libro de Espenach et al., el 30 de junio de 1963, había un chorro utilizando por 10 veces la totalidad. Me cita a mí y otros científicos utilizando un Concorde, avión volando a 2.000 km por hora sobre África para extender la duración de un eclipse solar a 74 minutos. Bueno, este es el mapa de los puntos de observación del eclipse de Einstein. Sobral y Príncipe. Dice de Príncipe cerca de África y la isla de Sobral, no, el punto Sobral, no es una isla, me equivoqué, es punto Sobral en Brasil. Este es el artículo donde participó Eddington y sus colegas con el mapa de Fred Espenach para más moderno. Y esta es la foto tomada por equipo de Eddington, donde se puede ver estrella 1 y estrella 2 que están cerca del disco del Sol. Obviamente es una foto negativa, y la corona está entonces en negro y el disco de luna en blanco, y se ve estrella 1, estrella 2 y una estrella más lejos por comparación, y se podía medir los movimientos aparentes de las estrellas 1 y 2 comparado con fotos previas obtenidas en esta zona del cielo sin la presencia del Sol. Y eso es un dibujo en la revista Illustrated London News explicando el tema de Eddington y lo que estaba buscando. Ya estaba relativamente reconocible, la gente sabía que tenía importancia científica. Illustrated London News no es una revista científica, es algo como Hola o algo así, y de todas formas presentaron esto de esta forma. Hoy en día la propiedad de la gravedad de torcer o enfocar la luz se usa con frecuencia para explorar el universo distante. Hemos oído de esto de Brian Schmidt al principio de la semana, donde él explicó cómo se puede usar el efecto de la lente gravitacional para enfocar imágenes de galaxias muy, muy, muy distantes, utilizando galaxias
mucho menos distantes como lentes. No son solo una galaxia, normalmente no tiene masa suficiente para hacer este trabajo. Necesitas un cúmulo de galaxias más cerca de nosotros. Y en este dibujo, las curvas, que son casi lineales, pero se notan un poco de estructura dentro, todo eso son imágenes de galaxias. Hay varias muy grandes, son obvias, y otras más pequeñas, dispersas en la foto. Y se puede medir la velocidad de recesión, o sea, de que una galaxia se aleja de nosotros. Cuanto más lejos el grupo de galaxias, más rápida, con lo cual, midiendo su velocidad, tienes una estimación de la distancia. No es exactamente simple, pero básicamente así te da el punto que con I hay luz suficiente en las líneas curvas para hacer espectroscopía y medir las velocidades de las galaxias cerca y las galaxias lejos. Entonces es muy fácil realmente, utilizando la cámara galáctica, cámara de cúmulo de galaxias, obtener información sobre la dispersión de las galaxias a más de 10.000 millones de años luz de nosotros, que probablemente algunas de esas galaxias lo son, no están. Y se nota que las galaxias más grandes son mucho más cerca y se puede comparar directamente velocidad y distancia utilizando este tipo de información. Y este es un anillo de Einstein cuando hay alineamiento exacto entre una fuente que puede ser un cuásar, una parte muy brillante de una galaxia muy lejos, y pasando alrededor de una galaxia más cerca, puede llegar a formar una imagen muy bonita con variaciones azimutales en intensidad, pero puntos de condensación de luz. Eso se llama un anillo de Einstein. Y aquí a veces la imagen múltiple se forma una cruz, entonces cruz de Einstein. Vuelvo a esto porque hay otra cosa importante. Esta la focalización, la condensación de luz se hace por gravedad. Y no solamente podemos explorar las galaxias muy lejos utilizando esta luz, pero utilizando la forma podemos medir la distribución de la masa del cúmulo más cerca. Y en esta foto hay gran evidencia que se puede cuantificar de que la masa en este cúmulo cerca no está concentrada en las galaxias, sino dispersa en todo el cúmulo, de tal forma que la masa total del cúmulo puede ser fácilmente 5 veces más que la masa de las estrellas. Y este es un ejemplo de la masa oscura, cómo se detecta en este caso. Hay muchos casos diferentes, este es uno. Bueno, el eclipse del 30 de junio de 1973, la totalidad más extendida de la historia. La circunstancia era la siguiente. El Concorde ya estaba en su fase de pruebas, más bien 2 Concordes. Un Concorde que pertenecía al aeroespacial, era
francés y el otro al British Aerospace, que era británico. El francés estaba más cerca de completar todas sus pruebas y le iban a jubilar en un museo. Los británicos tenían más pruebas que hacer. Cuando varios científicos nos dimos cuenta que el Concorde ofreció la posibilidad de seguir un eclipse de una forma nunca hecha en el pasado, un amigo mío, colega mío, Pierre Lénard, francés, escribió a su ministro relevante preguntando si se podría usar el Concorde 001, el francés, con esta finalidad, y yo hice lo mismo al ministerio relevante británico. Y por las circunstancias que mencioné, los franceses dijeron que sí, los británicos que no. Y no era solamente que los británicos eran más roñosos que los franceses, aunque posiblemente lo eran. Ambos teníamos diferentes experimentos que se podían usar para justificar científicamente el uso del avión. Pierre estaba estudiando la corona en el infrarrojo más cercano y yo la cromosfera en la radiación infrarrojo muy lejano, submilimétrico. También Pierre hizo contacto con el piloto que vemos aquí abajo, André Turcat. Había también dos pilotos rivales, Turcat y Brian Topshaw, el británico. Ambos eran grandes pilotos de pruebas, se habían testeado personalmente en cazas, en sus fuerzas aéreas, antes de meterse en el proyecto de Concorde. Y ves aquí a André Turcat cerca de la proa del avión, y un amigo mío se refirió a esto como un estudio de narices. Ese es el avión Concorde, el prototipo, en el hangar de la compañía aeroespacial en Toulouse. Ya se ven que hay 4 ventanas especiales en el techo. Una es mía, compuesta de cuarzo fundido por su transparencia a las ondas submilimétricas de la cromosfera solar. Tenía que estar en el techo porque el eclipse iba a ocurrir sobre África a mediodía, ideal por la longitud del eclipse, inconveniente para observar desde las ventanas normales del avión, pero de todas formas teníamos que tener ventanas especiales, y eso se fue. Pasábamos, teníamos muy poco tiempo de preparar nuestros aparatos. Recibí ayuda del Ministerio de Ciencia para ayudarme con el equipaje, y tenía técnicos de un centro nacional de física, además de mi técnico de la Universidad de Londres, donde estaba trabajando. Esto es arriba a la izquierda, es el avión, el hangar durante las preparaciones que duraron 3 meses. Antes del vuelo pasamos 3 meses en Toulouse preparando el avión. Abajo son 3 técnicos, un jefe de técnicos y 2 técnicos
y Tony Marston era el técnico mío de Londres, muy agradable. Todos eran agradables, pero conocí a Tony especialmente bien. Abajo a la derecha se ve el avión en su sitio de aparcamiento después de un vuelo de pruebas de los instrumentos. Hicimos 7 vuelos de pruebas sobre el Atlántico antes de ir y prepararnos directamente para el vuelo. Y esta foto está en Toulouse. Aquí a la izquierda es mi aparato ya montado en su sitio. La parte negra arriba da a la ventana el hublot. Tuve que aprender algo de francés. Y ahí está Tony. Y aquí arriba a la derecha es Jim LeSurf, que era un estudiante de doctorado trabajando conmigo y que hizo bastantes fotos. Y el mapa es la ruta de uno de los 7 vuelos de pruebas sobre el Atlántico durante la preparación. Simplemente salimos del sur de Francia, bajamos al Atlántico cerca de Portugal, subimos, bajamos y volvimos a Toulouse. Ahora a la derecha es el Concorde en el aeropuerto de Gando, que en Gran Canaria, que tiene una parte militar durante la semana antes del eclipse. Abajo es la ruta donde íbamos a volar al sur para una reunión con la sombra, y después a lo largo de la sombra, y después a Chad, a Fort Lamy, que era el nombre colonial de la capital de Chad, colonia francesa. Eso todo se encajó bastante bien. Lo que nos limitó, que nos causó límite a la longitud de totalidad, no era que el avión no podía mantener la velocidad de eclipse, era porque si hubiéramos continuado no hubiéramos podido aterrizar. Simplemente necesitábamos un aeropuerto con una pista satisfactoria para aterrizaje. Y Fort Lamy no hubiera sido satisfactorio por un piloto normal y corriente. El Turca frenó el avión en esta pista con metros de espacio entre donde frenamos y el final de la pista. El héroe de todo lo que ocurrió aquel día es Turca. Bueno, aquí estoy arriba limpiando el hublot de cuarzo en el techo durante la mañana del eclipse, justo antes del despegue. Y aquí es la foto del despegue tomada por Jim LeSurf, y se nota que todo es como gris, y eso es porque ya teníamos 75% del disco del Sol ocultado por la luna desde Las Palmas. Y esta foto saqué desde la ventana de al lado durante el eclipse. Y esto es instructivo, se ve varias cosas. La línea brillante delante es la reflexión de la luz lejana en el ala del avión. La umbra se nota, está la parte negra, casi negra,
del suelo. Se ve el borde de la umbra y la transición a la penumbra, y se percibe muy comprimido más lejos la luz plena del sol. Otra cosa que se ve que la Tierra no es plana. Porque no importaba en qué dirección se veía hasta Cura. Estamos a casi 20 kilómetros de altitud. Es más fácil de verlo que desde un vuelo normal. Esta es la foto del eclipse desde el Sáhara por el físico solar reconocido Serge Kouchmi. Uno de los experimentos en el Concorde era suyo, pero por su temor a volar, envió a su ingeniero Bego, que lo sustituyó durante el vuelo. Y aquí es la ciudad de Fort Lamy en el año 1973, y aterrizados nosotros en Fort Lamy. Cuando a la conferencia de prensa después preguntaron a Turca cuál era la parte más difícil del vuelo, la respuesta verdadera hubiera sido llegar a la línea de totalidad con un error en el tiempo no mayor de 10 segundos de tiempo. De hecho, él llegó con un error de la hora necesaria de 1 segundo. Eso fue la primera cosa que hizo bien. Pero lo que él dijo, que la parte más difícil era en su log narrar del vuelo como un vuelo de día o un vuelo de noche. Esa fue su respuesta al periodista sobre su dificultad. Bueno, ahora hay 2 imágenes del aeropuerto de N'Djamena tomadas en 2025. Ha cambiado mucho. Y aquí es evidencia que no era absolutamente un show, era un show, obviamente, pero observamos cosas. Esto es un artículo en Nature. Antes, allí tiene, además que yo mismo, hay los otros observadores, Wright, Liebenberg, Lena, Soufflot y Hall, Charvin, que era el secretario general del Ministerio de Ciencia de Francia entonces. Y eso es una carta a Nature que yo escribí sobre los resultados. Pero esta era un resultado serendipito, no era algo esperado. Era lo siguiente: para hacer las medidas, lo que yo tenía que hacer era guiar la imagen del sol con 2 espejos. Un espejo que tenía que mover constantemente, no había tiempo para producir algo sofisticado. Entonces, un espejo ya estaba moviendo a un ritmo constante para seguir el sol, la imagen del sol o el sol eclipsado. Y en el otro tenía que guiar la imagen por una pequeña ventana que era la entrada de mi aparato. Para hacer eso tenía un pequeño telescopio que podía verlo, podía ver todo. Justo antes de la totalidad quité
el filtro protector, entonces vi todo. Y, pero no, mis manos no estaban libres, entonces para tomar notas puse un pequeño dictáfono a mi pecho y hablé en un pequeño micrófono. Entonces, cuando el disco de la luna se impone perfectamente sobre el disco del sol, yo dijo, it's total, algo así. Pero después me di cuenta que estaba viendo la cromosfera en rojo. La cromosfera emite la luz de hidrógeno alfa, es rojo. Me dice, esta cromosfera. 1 minuto y 10 segundos después, yo dije, it's gone, se ha ido. Y de esto, de este intervalo de tiempo, era posible medir la altitud promedio de la cromosfera mucho más precisamente que se había medido antes. Era un regalo del experimento. Y después podía medir la emisión submilimétrica de la cromosfera y su forma a diferentes longitudes de onda, y eso también publicamos en otro artículo. Bueno, había recuerdos públicos del vuelo. El Concorde mismo está en el Museo de Ciencia del Espacio, del Aire del Espacio, cerca de París, en Le Bourget. Hay todavía un plaque de honor para el avión, un mapa de África con una línea de negro allí. Después, arriba a la derecha, hay un dibujo que combina una imagen de la luna, de la corona, durante totalidad. Esto es un artista. Abajo hay 2 lados de una postal. Y se ve aquí que tiene mi firma y la firma de Turcal. Gente me dieron un par de postales para mandar desde África, desde Chad. Y no sé cuántos habían, media docena. Y así fue. Pero había olvidado por completo de este tema en los años intervenientes. Y hace 6 meses una persona se puso en contacto conmigo diciendo que había comprado esto en una subasta en Estados Unidos. No sé cuánto pagó, no sé, $10,000, algo así. Y si quisiera, él me podría mandar un scan, una imagen. Y es esta imagen que me ha enviado. El otro es un memorial del eclipse por la República de Guyana, nombrado Madagascar como el punto final del camino, también vinculado a ciertos puntos con Francia, es decir, es un eclipse francófono, este eclipse. Bueno, esta es otro eclipse visto de un Concorde, pero es mucho menos célebre. En 1999 había un eclipse
cuyo camino pasó sobre Inglaterra y Francia, empezando en el centro del eclipse del Océano Atlántico, y 3 Concordes, una de Air France y 2 de British Airways, siguieron el eclipse, pagando, y eso era el regalo de cumpleaños de mi querida esposa, que yo volé en uno de los aviones británicos, pero la totalidad se extendió a 8 minutos, no a 74, porque estaba mucho más temprano en el día, y cada pasajero pagó, y había 4 asientos, 2 en cada lado del pasillo, pero solamente una ventana donde se podía ver el eclipse, una ventana por grupo de 4, entonces la azafata nos disciplinó, y cuando ella dijo ya, tuvimos que saltar y dejar espacio al siguiente. Y eso dio lugar a que vimos solo 2 minutos de la totalidad, pero es verdad que en el suelo abajo, sobre todo sobre Cornualles, la nube impidió observar el eclipse. Y es curioso que la primera eclipse en mi vida ocurrió en Sheffield, cuando yo estaba en el instituto, en 1954. Era un eclipse parcial, yo creo que 85%, pero estábamos muy interesados, y el profesor de física nos dejó preparar ciertos simples experimentos, un tipo de termómetro para ver evaporación de líquidos, y también alguien que fue al jardín botánico cerca para ver si los pájaros dejaron de cantar, cosas de ese tipo. Pero siendo Inglaterra, y sobre todo siendo Sheffield, estaba totalmente nublado. Entonces yo éramos 2 que habíamos fundado la Sociedad Astronómica de la escuela, y escribí un articulillo donde dijo que el siguiente eclipse total que se va a poder ver desde Inglaterra será el 11 de agosto de 1999, y quien quiera verlo va a tener que usar un avión. Eso lo escribí en el año 54. Pues, entonces voy a terminar con una descripción rápida de diferentes tipos de eclipses. Hay, la órbita de la Luna no es un círculo, es una elipse. Todas las órbitas de los cuerpos planetarios y satélites son elipses. Algunos son muy circulares, pero son elipses. Entonces, cuando ocurra un eclipse solar, la distancia Tierra-Luna puede variar, y si excede un cierto límite, la Luna no cubre todo el disco y hay un eclipse anular. Y estas son fotos tomadas durante un eclipse anular en Nuevo México, que ilustra perfectamente lo que uno puede ver y fotografiar. Y estos son eclipses anulares muy curiosos. Cuando un objeto demasiado pequeño cruce delante del Sol, realmente no se describe realmente como un eclipse anular, es un tránsito del objeto, pero es lo mismo con eclipse anular, salvo que la parte
no oscurecido es mucho más grande. Esto es el Sol y Phobos, unos satélites de Marte. Y Marte tiene dos, Phobos y Deimos, y Phobos es un poco más grande, pero giran tan cerca de Marte, que aunque son muy chiquititos, producen un eclipse sustancioso. Y aquí abajo a la izquierda hay un eclipse, un tránsito también, esta vez de la Luna, nuestra Luna, y el Sol, pero tomado durante una sonda que se llama Stereo B de la NASA, que también se puede considerar, si quieres, en términos de geometría abstracta, es un eclipse anular, pero es un tránsito. Y al lado de esto es un tránsito de Venus. Aquí Venus el tamaño de Venus es tan pequeño que nadie le va a llamar eso un eclipse, y se puede ver a mano izquierda de abajo Venus sobre el Sol, que vimos desde un parque nacional en Sudáfrica. Leo y yo habíamos viajado con Jaime. Ahí está Jaime con casi 4 años delante de la foto del tránsito de Venus. Y los tránsitos de Venus son relativamente infrecuentes. El siguiente no va a ocurrir hasta 2117. Bueno, entonces tengo bastantes fotos de eclipses, pero lo voy a pasar rápidamente. Hay diferentes fases a eclipses solares. Al principio, antes de cubrir totalmente una parte de la superficie, la fotosfera, brilla a través de las cadenas de montañas en el borde de la imagen de la Luna. Y estos se llaman los cuentos de Bailey era un astrónomo irlandés. Entonces a veces se ven. Entonces es una secuencia, el pre-eclipse, el eclipse total, los cuentos otra vez, y lo que se llama el anillo de diamantes, cuando una parte sustanciosa de la fotosfera también sale. Y aquí hay un cazador de eclipses, Miroslav Druckmüller, es checo, y él en su vida ha sido bastante más totalidad de eclipses que yo. No sé cuántos eclipses ha visto, pero decenas, porque él va por el mundo de allá y acá buscando eclipses y fotografiándolos. Y tiene una gran colección de fotos de eclipses. Esta cosa curiosa a la izquierda abajo es la luz visible, imagen de la corona, más una imagen ultravioleta, no del Sol eclipsado, sino del superficie del Sol en ultravioleta, en una fecha muy similar, para intentar relacionar las plumas que se llama en la corona con eventos en la superficie. Una cosa del Concorde es que yo estaba viendo la corona durante 1 hora y cuarto y vi movimiento de las plumas de la corona. No mucha gente ha visto directamente movimiento de plumas de la corona. Y aquí
lo que se ve con exposiciones profundas, la mayoría de las fotos no llegan a más de un par de radios solares del Sol, pero si te organizas bien y expones con sensibilidad suficiente, puedes obtener hasta 20 radios solares, incluso 25 en uno de estos, que muestra la extensión de la corona. Esto es más cosas de Druckmüller, incluso vistas espectroscópicas de la cromosfera de la corona con sus colores. Después uno de Angola, donde es cuentos de Bailey, y aquí uno de Mongolia, y ahí se ve Mercurio también en la imagen, que obviamente en eclipse te ayuda a ver Mercurio. Esto es el eclipse total del Sol visto por los 4 astronautas en Orión, con permiso. La cápsula de Artemis II al volar alrededor de la Luna. Vieron la corona y un cielo oscuro con estrellas. Es un eclipse, aunque no es un eclipse tan nítido como un eclipse de la Luna vista de la Tierra, porque la Luna es mucho más grande en proporción y cubre una buena parte de la corona. Pero vieron este eclipse durante 52 minutos y leí en las redes sociales que eso ha sido el eclipse más largo en la historia, pero tú y yo sabemos que esa es mentira. Ya está. Perdón. Pon Antonio sabe dónde. Antonio. Por aquí, por aquí. Pedro. Por aquí. Yo no me muevo. El problema es que la deflexión de gravedad de la luz no es suficiente por aquí, entonces... La tecnología a favor de que yo no oiga mejor. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas y respuestas. Vamos muy bien. Así que la mecánica ya sabéis, levantad la mano, mire, hay una levantada ya. Pues la primera va para ti. Hola, buenas noches. Yo le voy a contar a usted una historia de dos enamorados. Uno se llama la Tierra, el otro se llama la Luna. El novio es la Tierra, la novia es la Luna. Estos dos enamorados bailan en dos pistas separadas, no están juntos. Esas dos pistas están conectadas a una tercera pista, donde está el jockey. El jockey controla las luces. El jockey controla las pistas. El jockey hace que las pistas vayan a 3 kilómetros por segundo. Las dos pistas van juntas. Los bailarines bailan separados. El baile va muy bien. Bailan perfectamente gracias a dos pozos gravitatorios que unen a los novios y un tercer pozo gravitatorio que une a los tres. Todo va maravilloso, tal cual como Einstein lo dijo. El baile es eterno, no hay problemas, el baile durará por siglos, pero no es verdad. La novia va a tener problemas muy serios que nadie nos cuenta. Por ejemplo, uno de los problemas que va a tener la novia va a ser el 4 de junio,
de 2026. Es lo que se llaman fases recurrentes. Es decir, que la novia va a llegar al apogeo. Y cuando llega al apogeo está muy lejos. Y la gravedad no puede contener el equilibrio. Ni la fuerza tangencial, de la energía tangencial. Y la novia va a salir de la pista y se va a ir. Pero el novio no quiere que pase eso. Y entonces el novio, aprovechando que está en cuarto, en 90 grados de su movimiento de traslación, de acuerdo a Kepler, va a decir, no lo puedo permitir. Voy a hacer un frenazo de mi aceleración como la hace cada 90 grados y una desaceleración y una aceleración cada 270 grados. Y el novio frena y esa frenada adquiere inercia, energía inercial. Y con esa energía inercial el novio agarra a la novia y permite que no escape y la mantiene con él. Porque el novio sabe muy bien, si la novia se va, él muere. Esto va a pasar el 4 de junio y cada 7 meses pasará. No nos lo cuenta nadie, pero eso ocurre. No es la gravedad entonces la que nos mantiene aquí. Hay más cosas. Hay cosas que ocurren y que los novios hablan. Los novios se protegen. Los novios sacan energía. Y con esa energía permite que nosotros todavía estemos aquí. Luego entonces la gravedad nos lo explica todo. ¿Y quién explica esto? ¿Y cómo el novio sabe que la novia tiene problemas? ¿Y cómo el novio sabe que tiene que sacar energía? Porque sin esa energía la novia la va a perder. Después también la novia tiene problemas con las mareas. Las mareas le roban mucha energía. Esa energía va a hacer que la Tierra atraiga a la novia y desaparezca. Pero el novio va a coger y decir, no, necesito energía, pero ahora no estoy enfrenada porque no estoy a 90 grados. Tengo que sacar energía donde sea, porque si no la tengo, mi novia se va. Ya termino, vale. Podría estar, vale, termino. Si no os gusta, yo termino. ¿Vas a terminar? Sí, nos gusta, pero sería bueno que entrara más gente también. A ver, más gente levantando la mano. Si no levanta nadie la mano, te lo vuelvo a pasar, no te creas. Sí, la pregunta sí. Sabemos, para usted, que la Luna, como la Tierra, están suspendidas en el vacío. ¿Cuál es la causa? Bueno, no están exactamente suspendidas en el vacío, están moviéndose en campo de gravedad del Sol, ambos, y en sus propios campos de gravedad, y eso, según la fórmula de Einstein, significa que se están moviendo en un espacio curvado. El Sol, que pesa más que todos los otros objetos, curva el espacio más, entonces de esta curvatura, lo que sería una línea recta para la Tierra es una línea curvada, es un círculo. Curiosamente, tiene un poco en común con tu historia, realmente. Es como si el Sol fuera el novio y la Tierra y la Luna era la novia y la hija, por ejemplo, y el Sol tiene la energía de gravedad para mantener estas dos en vías circulares
que son realmente geodésicas. Eso es porque están así. Sí, no, pero vamos a dar paso para que no sea un debate entre... Dice que la Luna y el Sol realmente no tienen peso, ¿no? Estoy muy contenta de hablar contigo, pero yo creo que hay otros. Vamos a seguir el turno de palabra, por favor. A ver, más... oye, no me dejéis mal levantar la mano porque si no le voy a pasar el micro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta estupenda exposición. Quería preguntar sobre el experimento, más que experimento, cómo demostró Einstein a través de los eclipses su teoría de la relatividad. Explicarlo un poquillo si fuera posible, por favor. Muchas gracias. Bueno, básicamente la física, incluso de Newton, significa que la gravedad actúa no solamente en materia, sino también en luz, sobre luz. Pero en la ciencia lo importante no solamente es predecir un efecto general, que es importante, sino predecir exactamente el efecto. La física tiene una virtud que se aplica a sistemas y que son suficientemente simples como para poder predecir con gran precisión. Y la teoría de Einstein predijo movimiento de la luz, que causa que hay tres estrellas en el cielo con sus posiciones. Y durante un eclipse, uno, por casualidad, claro, está en una línea casi en el borde del Sol. Eso implica que la luz de esa estrella se afecta por la gravedad del Sol y su posición parece diferente. Se curva y lo vemos como en un poquito posición diferente. La ley de Newton predice un movimiento y la ley de Einstein predice el doble. Y el experimento de Eddington y los otros no solamente verificó el hecho de este movimiento aparente, sino el tamaño. Y el tamaño era exactamente como predicho por las ecuaciones de Einstein y no por las ecuaciones de Newton. Eso es solamente una prueba. Después hay bastantes pruebas más, pero esa es esta prueba. No sé si eso es suficiente para entender. Espero que sí. Obviamente no puedo explicarte cómo funcionan las ecuaciones, ¿no? Pero eso es lo que hacen. Muy bien, pues nada, darle las gracias y le voy a hacer la siguiente pregunta, que se trata de si un eclipse dura solo unos minutos, aunque usted tuvo el privilegio de estar 74 en un orgasmo permanente a 20.000 metros, ¿cómo es que la gente viaja alrededor del mundo para verlo? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hay gente que se satisface por un orgasmo de 2 minutos. Y te aseguro que estaba tan concentrado en mi trabajo durante el eclipse que, aunque era una experiencia estética muy linda, la necesidad de hacer funcionar lo que estaba haciendo
era mayor. En cuanto a por qué vaya la gente, yo creo que todos podemos o no podemos interesarnos para ver algo que ocurre no a menudo, es anormal. Yo creo que eso tiene su propio atractivo, pero claro, yo no puedo hablar por los demás. Sí, buenas noches. Mire, preguntar, en este 2026 va a haber, claro, eclipse y el 2027 también. ¿Hay algún experimento que destacaría o que se espera algo un poco más especial o que a usted le atraiga el resultado que pueda tener? Y supongo que también compararán resultados en estos 2 años al ser tan seguidos, ¿no? Bueno, para hablar francamente, yo creo que aunque en el pasado los eclipses ofrecieron oportunidades únicas de obtener resultados nuevos científicos, hoy día con sondas y satélites especiales, estudiar la corona, por ejemplo, se puede hacer de muchas formas y no hace falta esperar un eclipse. El rendimiento científico de los eclipses ya no es tan importante, francamente. Sin embargo, son cosas muy bonitas, son experimentos lindos entonces yo no creo que van a obtener resultados científicos espectaculares de estos eclipses, pero sí diferentes fotos y algún que otro medida mejor de la baja cromosfera. La corona se puede ver con relativa facilidad, sobre todo del espacio, pero la baja cromosfera es muy difícil de aislar y la gente quiere saber cómo se distribuye la energía que va del centro del Sol hacia afuera y al final llega a nosotros, es nuestro sostén de la vida, cómo funcionan estos procesos. Es la física, simplemente saber exactamente el equilibrio entre la convección y la radiación, la transferencia de radiación, el efecto de los campos magnéticos, porque a veces hay estos tormentos enormes que tienen que ver con las distorsiones y reconexiones de los campos magnéticos, todas estas cosas, pero estos se pueden estudiar con más consistencia mediante otros métodos. Creo que ahora lo mejor que se puede hacer con eclipse es disfrutar tomando diferentes tipos de fotos, de todo tipo también. Muchas gracias por la conferencia y por todas las demás que he escuchado. Mi pregunta iba un poco en ese sentido. Ha comentado antes que tuvo la ocasión de ver las plumas del Sol, o las plumas solares. No sé si se está refiriendo a las eyecciones o hay alguna diferencia al respecto. Yo estuve en un taller que organizó Orión, gracias si hay alguno aquí, donde nos pusieron un telescopio solar, que no es algo muy habitual, y me llamó la atención, se veía un poquito, ¿no?, lo que sale, esas eyecciones, y era algo muy estático dentro de la imagen que yo tenía, ¿no?, que vemos fotos o vídeos time-lapse por ahí. Y bueno, quería preguntarle sobre eso. La otra pregunta era algún consejo, porque yo voy a ir a ver el eclipse a Soria, pero ya me lo ha dado, que lo disfrute y ya está. Bueno, de hecho es muy difícil fotografiar las plumas de la corona del Sol fuera del eclipse desde el suelo, porque el brillo superficial, la intensidad por área de la corona en el visible es 100.000 veces menor que la intensidad del disco del Sol, con lo cual
el hecho que se pueden fotografiar durante eclipse es especial y no se puede repetir. Solamente se puede repetir desde el espacio con un eclipse artificial con un tipo de disco circular situado correctamente en el foco del aparato. Y cuando yo vi mover las plumas son muy largas, tienen el mismo tamaño que el Sol o mayor, son muy difusas, muy calientes y se mueven lentamente. Y yo no vi una pluma haciendo así, lo que vi era un pequeño movimiento durante una hora. Por eso la gente no suele ver las plumas en movimiento. Es un movimiento sumamente lento. Y no sé, preguntaste otra cosa por consejo, pero no lo oí bien. Bueno, nada, después si quieres, ¿no? Bueno, yo quería agradecerle, como docente que soy jubilada, ser un buen profesor y una persona que explica y con cariño y con humor las cosas. Como almeriense se lo tengo que agradecer todavía más, porque está demostrando el cariño que siente por aquí, por la gente y por el sitio en el que nosotros vivimos. Y desde luego para mí Almería es tierra de luz, es tierra de cielo y tierra de mar, y que no nos lo quiten, nos lo tapen y no lo anulen. Y bueno, yo quería sobre todo agradecerle el esfuerzo que hace y que se ve que lo ha hecho durante mucho tiempo y por mucha gente. Y bueno, y ya solamente la contaminación lumínica, que antes se hablaba tanto y ahora parece que eso se ha olvidado, porque para ver las estrellas tienes que estar las cosas oscuras. ¿Qué ocurre con eso? Porque aquí, por ejemplo, llegan las Navidades y se hace un exceso por determinadas ciudades de más luces, llegan las ferias, más luces, pero tanta luz desde artificial perjudica al medio ambiente, perjudica a muchas cosas. Pues nada, solamente, no sé si es una tontería, pero... Bueno, no, para nada. Iba a decir, de parte de Abel Caballero, que la contaminación lumínica es una cosa seria, y en Canarias hay una fundación que se llama Fundación Starlight, luz estelar, luz de estrella, que ayuda a sobre todo pueblos, pero puede ayudar a cualquier comunidad, incluso autonomías, de controlar el alumbrado, utilizando sobre todo la cosa más simple, simplemente asegurarse que la luz de la calle se dirige hacia abajo y que lo mínimo se escapa desde el lado y se refleja hacia arriba. Pero claro, las ciudades avanzan. Antes del invento de las luces LED, había una forma relativamente directa de ayudar con esto, que era sustituir las bombillas anteriores incandescentes con luces de sodio que solamente emiten ciertas longitudes de onda y que usan menos electricidad por la misma cantidad de luz, vatios de luz. Y eso funcionaba. Había campañas de procurar un poco de financiación de nuestro observatorio para, sobre todo en La Palma, que ocurrió completamente, y hay la ley del cielo que funciona en La Palma para limitar mucho, casi completamente, los efectos de las pequeñas ciudades que hay ahí en el cielo. Pero
en general, donde se puede controlar bien la luz son en pueblos, en la sierra, uno puede tener áreas relativamente protegidas, pero la luz de la ciudad es muy difícil de eliminar. Es una cosa muy seria. Y ahora hay un problema igual de serio para la astronomía, que es la contaminación por reflexiones de los miles de satélites que están ya orbitando para conectar comunicaciones, las constelaciones de satélites que amenazan la astronomía desde el suelo, incluso la astronomía desde satélites de órbita no muy alta. Entonces la astronomía le están estrujando y atacando indirectamente. Ese es un problema para todos. Yo creo que lo que ha pasado en ambos casos es que los astrónomos no tenemos poder político suficiente para realmente frenarlo. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero la Unión Internacional de Astronomía ha reaccionado, hay comisiones en las Naciones Unidas, pero todo esto no es mucho, y que se puede preservar ciertas zonas, pero no todo el cielo en todas partes para nada. Entonces es grave y no hay una solución fácil. La única solución que podría imaginar es que gente como ustedes y muchos más hace claro a sus gobiernos relevantes que esto es robando las personas de un derecho, el derecho de apreciar el cielo de la noche, y realmente es un robo. Pero eso, bueno, hay que equilibrar esto con la necesidad de seguridad en la calle. Bueno, no es simple. Bien, una pregunta ahí, si venga la última ya. Bueno, dejo perder una pregunta al aire. ¿Quién tiene más poder, si Elon Musk o la NASA? Y luego mi pregunta es, ya para ti, sería el movimiento de precesión, ¿la tienen todos los planetas? Es que me ha parecido escuchar que la Luna, por ejemplo, sí lo tiene. ¿El resto de planetas también? Cualquier objeto en órbita puede tener una precesión de esta órbita. Es una propiedad general. Y cuanto más hay asimetría o falta de circularidad en las órbitas, más suelen sufrir precesión. Una de las pruebas contundentes de la ley de Einstein era la precesión de la órbita de Mercurio, porque eso también los astrónomos sabían que no había explicación por la precesión de toda la órbita de Mercurio. Es posible medir Mercurio, su órbita, y año por año se puede ver que la órbita se está rotando, la órbita misma. El punto de perihelio, por ejemplo, cambia. Y de tal forma que en el siglo XIX había una predicción de otro planeta que se llama Vulcán, que estaba al otro lado del Sol, que no podíamos verlo directamente, pero que estaba afectando la órbita de Mercurio. Y no sabían cómo explicarlo de otra forma, hasta que llegó la relatividad general de Einstein, que también resolvió perfectamente el problema de la recesión de la órbita de Mercurio. Con lo cual sí, precesión es
muy general. No necesariamente enorme el efecto, pero siempre está presente en las órbitas. Bueno, seguiríamos siempre todas las tardes un montón de tiempo más, pero no puede ser. Simplemente voy a recordar, mañana llega de Frankfurt Juan Luis Cano, que es un ingeniero aeronáutico que trabaja en la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y que va a tocar un tema que nunca habíamos abordado en las jornadas, que era el tema de los meteoritos, posibles impactos, qué tecnologías hay para poder evitar una catástrofe como la de los dinosaurios si algún día ocurriera. Yo creo que hoy por hoy eso va a ser muy complicado. Bueno, primero de que ocurra, porque ocurre afortunadamente cada mucho tiempo, pero luego las tecnologías que hay pueden hacerse cosas, pero no para pedruscos excesivamente grandes. Pero bueno, de todo esto nos hablará Juan Luis Cano mañana, y yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Y nada, John, a ti no te agradezco nada porque ya te lo he agradecido muchas veces, pero el público con un fuerte abrazo te va a agradecer que estés aquí. Claro.